¿estás ahí? Sí, bueno, estamos grabando. Bienvenido Jaime, estamos en otro episodio de las Realty Talks con desarrolladores, con colegas. Hoy estamos con Jaime Garbansky, el desarrollador fundador de Cipsa. Bienvenido y gracias. Gracias a vos. Gracias por recibirnos en tu casa, en este proyecto hermoso que es Mil Aires, un referente hoy en Buenos Aires. Jaime, un poco te pregunto para que nos cuentes a los que te escuchamos y a los que nos van a ver ¿quién es Jaime? ¿Cómo llegó Jaime al desarrollo inmobiliario? ¿De dónde viene Jaime? Bueno, esto es como la vida misma, digamos, la vida te va llevando. Yo, la tonada de sanjuanino, soy sanjuanino, vengo de clase media sanjuanina, como siempre cuento y lo digo con orgullo. Mi padre era paupérrimo, no terminó el secundario, necesitaba trabajar, él nació en Buenos Aires y vendía en Nazca y Beiró, acá cerquita, peluches en la calle, o sea que de casualidad llegó a San Juan y ahí donde hizo su vida familiar y económica. Yo estudié abogacía, soy abogado, pero al año me di cuenta que la abogacía no era lo mío, toda mi vida vi el tema comercial y la verdad que lo comercial lo llevo en la sangre y obra de la casualidad también entramos en el sector inmobiliario con el primer edificio que se hizo de San Juan con la marca Natania, que es Natania 1, que lo comercializó mi padre y la idea era que lo venda, lo construye una empresa constructora que estaba en muy malas condiciones, así que terminamos construyéndolo nosotros. Mi padre venía de la actividad comercial de la mueblería, no tenía nada que ver con esto y ahí nos dimos cuenta de que había mucha demanda para el tema residencial y no había oferta porque en ese momento, en el año 82, 84, sobre la década de los 80, la gente todavía tenía la mentalidad de que la vivienda se la tenía que regalar el Estado. Veníamos de las épocas peronistas donde el Banco Hipotecario era estatal, donde teníamos un país rico que podía financiar la vivienda a todo el mundo y ese todo el mundo a su vez una parte importante no pagaba la vivienda, por lo tanto terminamos lo que terminamos hoy, ¿no es cierto? Donde nadie financia la vivienda y donde con la decadencia de la Argentina de las últimas décadas hizo de que no haya ahorro interno, por lo tanto tampoco hay crédito hipotecario. Eso nos animó a generar un sistema financiero que nos permite financiarle a la gente, a la clase media, sobre todo a la clase media, y nace en San Juan, y ahí cambio yo mi actividad de abogado incipiente por la de vendedor, paso a vender en un saloncito muy chiquitito, éramos 2 personas, a explicarle a la gente cómo era este sistema, y ahí nace Natania, que al día de hoy lleva más de 14.000 unidades entregadas, y estamos en 8 provincias, estamos en Paraguay. La empresa fue creciendo, se profesionalizó y hoy diría que es una de las empresas del sector residencial, si es que no es la más importante de Argentina en el sector medio. Eso nos llevó a usar el mercado de capitales en algún momento con mayor frecuencia porque existían los fondos de pensión, después dejaron de existir los fondos de pensión, después el Estado tomó toda la plata que debería ir a actividades productivas, la tomó para paliar sus déficits y bueno, resulta de que la actividad fue cambiando y en la medida que pudimos ir mirando otras plazas, fuimos llegando a otras plazas, estamos en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en Salta, Tucumán. Y hace unos 2 o 3 años entramos a Buenos Aires con este proyecto que es fantástico, que es Mil Aires, que está en un barrio espectacular como Devoto. Sí, con una ubicación hermosa sobre la General Paz, con acceso, es prácticamente un barrio privado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Hermoso lo que han hecho. Sí, es un condominio con todos los amenities de Puerto Madero, los amenities a los cuales la clase media no podía acceder por 2 cosas. Una, porque Puerto Madero, por el valor de la tierra y por la distancia de los centros neurálgicos de Buenos Aires, la gente no adquiría sus departamentos. Y otro, porque la gente que vive en Devoto, en su área de influencia, para tener amenities, no se va a ir a vivir a Puerto Madero o a algún otro lugar donde exista. Entonces uno tiene que llevar el producto donde
la gente lo requiere y nosotros somos conscientes de que esto se genera desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda. Mucha gente dice no lo hago porque no hay demanda. No hay demanda porque no hay oferta. Porque no hay oferta. O sea, la oferta se crea y nosotros somos creadores de demanda a través de la oferta. Sí, me animo a decir que han sido, el tema del financiamiento, creo que es uno de ellos, han sido precursores en financiamiento, han generado desde el ámbito privado un producto que no existía y que han demostrado que la gente cumple, que la gente paga, que a los que tienen miedo de financiar, la gente le demuestran diariamente que funciona. No, absolutamente funciona, sino que la gente o tiene que pagar un alquiler o paga la cuota de su vivienda. En algunos casos el 10% más, en otros casos el 20% más, en otros casos el 30% más, pero en definitiva está pagando su propia vivienda. Con algo que es fundamental, cuando yo me compro un auto, y aún pagando las cuotas, en la medida que pasa el tiempo ese auto vale menos. A diferencia de lo inmobiliario, que a medida que pasa el tiempo ese producto vale más. La gente todavía no lo termina de entender, porque yo digo, venimos infectados con el gen de che, la casa me la tiene que regalar el Estado. Ya no existe eso en la superficie, pero sí en la forma subliminal que la gente piensa. Entonces, la gente siempre pensó de que va a venir un crédito barato o va a ser, no existe, las cosas hay que pagarlas con lo que valen. Y en este caso particular, compran un bien durable que en el tiempo cada día se consolida y vale más. Sí. Por lo tanto, la gente no tiene que tener miedo de comprar algo que hoy le parece que está en el límite de su posibilidad económica, sino eso le va a permitir crecer, porque con el tiempo va a tener un patrimonio que no lo tendría de otra manera. Sí, a ver, es una realidad en esto que planteás, hay muchos estudios realizados en países desarrollados donde tienen crédito y la principal fuente de crecimiento patrimonial es la vivienda. No, no hay duda de eso. Mucha gente dice, no, porque ahora la juventud no quiere vivienda, la juventud se traslada a eso, es una parte teórica, por supuesto que hay mucha más movilidad social que la que había antes, pero cuando yo tengo mi patrimonio puedo vender lo que tengo acá y me lo compro en otro lado. O alquilarlo, y por eso pagar el otro alquiler. Porque la gente se termina gastando en zapatillas, en autos, en cosas que no tienen trascendencia en la vida de uno, lo que pagaría por su vivienda. Sí, a ver, como decís, como estás planteando, Jaime, la realidad es que los jóvenes cada vez más no se termina de saber o se termina de ver el trasfondo, no es que no quieren la vivienda, es que la ven tan imposible que prefieren consumir ese ahorro que podrían tener. Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos con Natalia, si una persona a los 20, 22 o 25 años empieza a pagar su vivienda, casi con seguridad te diría que con Natalia a los 35 tiene su vivienda. Igual, si pasaron 10 años, pero ¿cuántas personas? 10 años es un montón. Por supuesto que es mucho mejor, como pasa en los países desarrollados, ir al banco y sacar un crédito y tengo mi casa y no tengo... Bueno, ahora hay que pagar durante un tiempo sin tener la casa o el departamento. Pero ¿cuántas personas uno conoce de 35 años que no tienen su departamento o su casa? La gran mayoría. Mira, Jaime, yo te cuento una situación que tengo hoy con un prospecto de cliente. Nosotros hemos lanzado un producto financiado a 15 años y me contactó hace unos 20 días una persona de 60 años. Me dice, Juan Pablo, mira, yo quiero comprarte, pero no me veo pagando 15 años de cuota. Una persona de 60 años que no tiene su vivienda. Claro, si lo hubiera hecho a los 25 años, pero pues eso es una cuestión de educación, ¿no? Una cuestión de educación. Este es un país muy extraño, donde las zapatillas se compran a plazo y la vivienda se compra en efectivo. Es una cosa de loco, pero bueno, la situación nos llevó a esto. Y por supuesto que el valor de la zapatilla es mucho menor que el valor de una vivienda. Pero en la clase media yo creo que la primera ambición de la familia es tener su propia casa. Es tener su techo, dejar de alquilar. La segunda es que su hijo pueda progresar educacionalmente, o sea, la persona que terminó su secundario que puede ir a la universidad. Y esas son las prioridades. Esas son las prioridades. Y bueno, a eso nos hemos dedicado los últimos 45 años y le hemos dado soluciones habitacionales a una cantidad de gente que si no hubiera recurrido a Natalia no tendría nada. Sí, la verdad es que, como te decía, son referentes en este tema, en la cantidad de unidades que han vendido, en la cantidad de complejos. He visto los otros
otros días unos 80. Sí, vamos cercano a los 100 proyectos. O sea, por supuesto en 8 provincias, en Paraguay. Esta noche yo viajo a Paraguay a entregar el primer edificio que hemos hecho después de 2 años de estar en Paraguay. Estamos entregando nuestro primer edificio allá. Tengo una consulta de Paraguay. Entiendo que es un mercado que tiene crédito. ¿Funciona igual el sistema de Natalia? ¿O lo han adaptado al mercado? No, vamos adaptando no solamente a distintos países, sino a distintas provincias. No es lo mismo Neuquén que San Juan o Mendoza. Máximo ahora con Vaca Muerta y todo lo que se viene. Pero siempre hay un porcentaje de gente o que está en la informalidad, por lo tanto no puede acceder al crédito hipotecario, o aún estando formalmente dentro de un empleo, no se dan los requisitos que los bancos piden. Pero por supuesto, hay países más flexibles y países menos flexibles, pero siempre hay un porcentaje de gente que no puede acceder. Y después hay otro porcentaje de gente que sí puede acceder, pero que nos elige por la ubicación, por la calidad, por el producto. Jaime, contame algo. En los 90 ustedes ya traían a Tania funcionando con éxito, con mucho trabajo, y fueron la primera desarrolladora de Argentina, no sé si la única, que lograron ir al mercado de capitales a buscar fondos para seguir avanzando. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que fue algo increíble. Fue el gobierno de Menem junto con el ministro de Economía Cabal generar una ley, la 24441, que permitía empezar a generar carteras hipotecarias. Se generó la primera hipoteca, digamos, con un formato internacional para que los bancos extranjeros puedan a su vez comprarla. Pensemos que vino la época de la convertibilidad del 1 a 1. Y nosotros, yo en ese momento vivía en San Juan, decidimos poder hacer la calificación de los títulos para ir al mercado institucional. Existían los fondos de pensión en ese momento, y los fondos de pensión que tenían que colocarle los fondos en empresas privadas, ¿no? Tenían un porcentual muy chiquito del gobierno para tomarlo en el tiempo. Eso se fue desvirtuando, y como al Estado le hacía falta financiamiento, en vez de ir al sector privado fue al sector público, y bueno, a la consecuencia me remito, estamos pagando el costo de la fiesta, porque Chile, que fue precursor en esto con la AFP, que la FJP fue la copia de la AFP, tuvo una expansión del mercado de capitales brutal, y de un país pobre que lo fue durante toda su vida, cuando yo era chico, pasó a ser un país con una tendencia a tener clase media, que Argentina iba en el camino inverso, absolutamente inverso. Sí, incluso Chile, hay otro modelo chileno que es el modelo los UBA o la UV, sí. UF chilena, que realmente nos ha demostrado Chile que funciona, que ellos hoy por hoy venden los autos en UF, venden las casas en UF. Lo que pasa es que acá, y creo que hubo un problema sociológico, por eso digo que estamos infectados con el tema de las cosas las tiene que pagar el Estado. Porque cuando subió la inflación, los créditos UBA seguían siendo más baratos que un alquiler. Más barato que un alquiler. Sin embargo, se juntan 100 tipos, 8 tambores, van a la plaza, empiezan a salir por televisión y destruyen el sistema. Sí. El sistema, para que funcione, tiene que haber una persona que dé el crédito, una persona que tome el crédito, y esa persona tiene que pagar el crédito. Porque si no, la plata no la recupera, el que da el crédito no se puede dar más crédito. Y la viveza criolla que nos llevó a este gran desastre que tenemos. No es que vinieron marcianos y destruyeron la Argentina. Vinimos los argentinos, destruimos Argentina. Cada uno ve su interés personal como un interés global y trata de sacar el mayor provecho en desmedro de los demás y del sistema. Y cuando destruyen el sistema se destruye todo. Sí, comparto. Jaime, Argentina 2026, ya estamos en un pasito. Tuvimos 2025 hiper intenso, muy buen arranque, después el proceso seleccionario absolutamente absurdo y lógico de 8 meses, que nos paró mirando elecciones todas las semanas, para terminar con el proceso eleccionario, con un resultado y con unas perspectivas de un 2026 que en principio avisoran buenas. ¿Cómo ven ustedes el 2026? ¿Cómo ven los próximos
Yo, lo primero que digo es que 70 años de desastre no se solucionan en un mandato. Si vos me permitís, dijiste recién, hablaste de la ley 24441, que es la ley de fomento a la vivienda. Recordemos que para que salga esa ley pasaron 5 años de gobierno de Menem. Menem asume el 9 de julio del 89 y esta ley se promulga en el año, mitad del año 94. O sea, con lo cual, llevamos, desde que fue nombre, llevamos 20 meses. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que la dirección del gobierno es correcta. Estuvimos en el abismo 2 veces antes de las elecciones. La tasa de interés, la retracción del consumo y la preocupación de la gente demuestra que no estaban dadas las condiciones para que gane otro partido político, sin mayorías políticas, pero todo demostró de que este cambio, esta continuidad de gobierno a la gente le dio tranquilidad, inmediatamente empezó a bajar la tasa, hoy la tasa está muchísimo más baja que lo que estaba, el riesgo país de nuevo está bajando, no estamos todavía a niveles como para que el Estado pueda salir a tomar créditos internacionales, pero creemos que a mediados del año que viene lo va a poder realizar y eso va a cambiar la tendencia. Creo que cambió el modelo del país, hoy el país sigue siendo de materias primas, pero ahora estamos hablando de litio, de minerales, de petróleo, de gas, de fracking, nos estamos hablando de otra cosa, y eso hay que reconvertir el país. Por supuesto que hay rubros que se van a sentir perjudicados, unos más que otros, pero se van a dar oportunidades para que esto suceda. Sí. O sea, ves un muy buen 2020 o un buen 2026 por lo menos. Creo que la tendencia es buena, todo depende más que de la cuestión económica, de la cuestión política. Acá las luchas políticas han sido tan fuertes y que no son luchas ideológicas, porque la lucha ideológica era cuando existía el Che Guevara, hoy son business, hoy es business. Entonces no son luchas ideológicas o narcotráfico, pero entonces creo que es una lucha de poder sin cuartel y a muy poco les importa qué le está pasando a la gente. Digamos. Cada uno está tratando de hacer su propio partido, su propia situación y eso ha llevado a que no exista un modelo de país que exista en Chile. Porque en Chile ha sido un cambio de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Este último gobierno ha sido más problemático respecto a ciertos cambios, pero siempre ha mantenido una línea y siempre ha mantenido la economía. Entonces, lo único que hemos ido con un péndulo de una punta a la otra es Argentina. Sí, lo mismo pasa en Uruguay, si no más lejos, ¿no? Digo, de izquierda a derecha, manteniendo la ley de vivienda promovida. No, y tiene un riesgo país de 100 y pico puntos, 200 puntos. Lo único que hemos estado en los niveles locos somos Argentina. Argentina y algunos otros países de Latinoamérica. Todo lo demás tienen crédito hipotecario, tienen riesgo país lógico. O sea, Jaime, contame un poco, ¿qué esperas para Nataña, para decirse en los próximos tiempos? Bueno, Nataña esperamos seguir creciendo, estamos en todas estas provincias, estamos en todos los lugares con obras, estamos en todos los lugares mirando nuevas ubicaciones para nuevos productos. Como te dije, esta noche viajo a Paraguay a inaugurar nuestra primera edificio en Paraguay, estamos en Brasil. Yo creo que Argentina tiene una excelente oportunidad para no dejarla pasar. Somos unos buenos gente que deja pasar las oportunidades. Entonces, creo que Argentina tiene todo y lo que sí tenemos una problemática, cada 2 años tenemos elecciones, por supuesto que cada 2 años, otra vez el subconsciente de todos nosotros decimos podemos entrar, pero si esto se mantiene así, creo que tenemos una perspectiva de 6 años de la misma política económica, la misma política liberal, llamémosle en el sentido lógico de la palabra, no en el sentido de la connotación que le quiere dar la izquierda a la palabra liberal. Y creo que todo ese tiempo también puede servir para que los partidos políticos acomoden su estructura, haya una renovación de dirigentes y nos demos cuenta de que más importante es estar en un país con reglas y que haya alternancia política y no en un país sin reglas que nos lleva a que no haya alternancia política. Sí, a ver, yo hago una lectura de un fenómeno que ha cambiado. O sea, que en los últimos 20 años, digamos,
Argentina vivía la maldición de los años pares. Los años pares, que los años que no teníamos elecciones, la economía no crecía. Y estamos viendo con este gobierno que esto se revierte. ¿Por qué? Por esto que acabas de decir, ¿no? Mientras no haya mientras está la estabilidad política, o sea, no está el ruido de las elecciones, el ruido del movimiento político, el mecanismo económico funciona bien. Con lo cual 2026 pareciera debería ser un buen año. Mientras que hasta el inicio de este gobierno era al revés. Los años electorales eran, ¿por qué? Porque los años del Estado inyectaba plata. Sí. Bueno, ahora por eso lo de tener constancia en la vida. Si uno tiene constancia y va en la dirección correcta, las cosas suceden. Espero que esta vuelta a Argentina podamos salir por el bien de todos, ¿no? Por el bien y sobre todo por el bien de los sectores de menor ingresos, porque con inflación los sectores de menor ingresos son los más perjudicados. Jaime, te hago una consulta. Usted ya lleva muchísimos años con el proceso de financiamiento. Entiendo por lo que nos contás que decidieron financiar porque era una necesidad, porque no había alternativas y era la forma de vender. A un desarrollador que sale hoy al mercado, ¿le recomendás que salga a financiar, que busque el camino o que espere y espere que los bancos hagan su trabajo? Hoy el tema el costo con el precio de venta es muy ajustado. Sí. El tema del financiamiento no existe hoy. Para poder financiar tiene que tener una cierta espalda para financiar y una empresa preparada para financiar. ¿No? Se transforma casi con una estructura de banco, porque tenés que administrar un cliente durante muchos años. Pero mientras no haya crédito hipotecario, es la única solución para la clase media. No hay otra solución. Y la otra solución es que siguen gastando el dinero en cosas de bienes que no son durables. Entonces, creo que uno le ayuda a la gente a ahorrar. Bien. Jaime, yo te agradezco el tiempo. Para mí es recontra enriquecedor escucharte con la experiencia que tenés. Quiero agradecerte, un segundo quiero agradecerle a Cecilia, que realmente nos ha colaborado para poner esta reunión, que entre la agenda que complicadísima tuya de viajes y la paciencia que ha tenido con nosotros para agendar esto. Así que nada, quiero agradecerte a vos personalmente el tiempo de esta charla. No, gracias a vos, a ustedes, al equipo de ustedes, a vos que estás haciendo tu vida en la parte de desarrollismo y lo que necesiten, acá estamos. Gracias, Jaime. Estimado, bueno, para mí es un placer cerrar este capítulo con un referente, una persona que ha escrito páginas en los temas que nos vienen, ¿no? Así que gracias, Jaime, por el tiempo.